¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el video que tiene como título Del fin de la era priista al gobierno del cambio. El objetivo de esta presentación que está por iniciar es explicar las presidencias de Ernesto Zedillo Ponce de León y de Vicente Fox. Los vamos a explicar cada una en los ámbitos internos, política externa y en el ámbito económico. Entonces, dicho lo anterior, es momento de comenzar. Y bueno, comenzaremos en este caso en orden cronológico y entonces debemos hablar un poco sobre la presidencia de el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Él va a gobernar, va a ser presidente de la República durante el periodo que va entre el año de 1994 al año 2000. Y entonces comenzaremos a hablar algunos puntos importantes de la política interna en esta presidencia. Va a haber, por ejemplo, una incorporación de personas que no eran priistas, que en este caso van a trabajar en el gobierno sin que necesariamente sean parte del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, esto es un punto donde se está marcando ya una decadencia y, digamos, una modernización en el tema del control total que tenía el PRI en los puestos públicos. También va a haber este conflicto que se va a desatar en el estado de Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Zedillo Ponce de León tuvo que estar, pues de alguna manera, negociando con los zapatistas en el estado de Chiapas. Y también se van a presentar algunos conatos violentos por asesinatos en Acteal y también en Chenaló. Y así entonces la presidencia, la última presidencia del PRI del siglo anterior, pues va a estar encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Y bueno, se van a presentar elecciones federales en el año de 1997 y esto va a provocar una nueva composición en el Congreso de la Unión. En este caso, usted está observando una imagen de 500 diputados. Cada punto que usted está observando son los diputados, los 500 diputados que conformaron el Congreso de la Unión con el resultado de la elección de 1997. Es entonces notorio un esquema ya tripartidista a nivel nacional. Los puntos verdes representan, digamos, las curules que fueron ocupadas por el PRI. Los puntos azules obviamente son curules ocupadas por el PAN. En amarillo aparecen las curules, en este caso, pues que van a ser representadas por el PRD. Ya estaremos viendo con colores rojo y blanco, pues partidos minoristas. Estos tres partidos entonces se van a repartir el Congreso de la Unión. Este va a ser un hecho importante porque va a ser la primera vez en el Congreso de la Unión de nuestro país, donde va a haber un equilibrio de fuerzas políticas, donde ya no se tiene el control total por parte del PRI, situación que sucedió durante todos los congresos de la Unión anteriores. En el caso de la Ciudad de México va a haber un triunfo importante por parte del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Va a haber un triunfo de manera abrumadora por parte de Cuauhtémoc Cárdenas y entonces así va a comenzar esta situación de una repartición de poderes, va a haber un equilibrio de poderes a partir de 1997, pues entonces se tendrá la presencia de otros partidos políticos teniendo el gobierno o el control de puestos que antes el PRI tenía totalmente controlados. En cuestiones de política externa durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues va a haber problemas relacionados a la situación de la migración porque va a ser un sentimiento que algunos estadounidenses van a rechazar y se van a presentar algunas situaciones que tendrán que ser negociadas entre el gobierno de Zedillo y, por ejemplo, el caso de Bill Clinton. También va a haber algunos desacuerdos por procesos de certificación en temas de narcotráfico. Habitualmente, en este caso, el gobierno de Estados Unidos certifica y valida que algunos países, sobre todo en el caso de América Latina, están teniendo la situación de luchar para disminuir el narcotráfico. Durante este periodo, el gobierno estadounidense estuvo de alguna manera en desacuerdo y no dio este grado de certificación a nuestro país. Y también en sentido de política externa,
se van a firmar algunos tratados comerciales, en este caso con Europa. Y así entonces será la forma en que se va a conducir algunos aspectos importantes de la política externa durante el gobierno de Zedillo. En cuestiones económicas es donde habrá situaciones muy importantes, va a haber una, digamos, intensa crisis económica, se va a cambiar a régimen flotante en el valor del dólar frente al peso, y entonces eso va a provocar una severa devaluación. Cuando decimos régimen flotante es porque entonces el gobierno de nuestro país ya no va a invertir dinero para mantener un control o paridad del valor del peso frente al dólar estadounidense, cosa que sucedió con anteriores gobiernos. Cuando decimos régimen flotante, entonces se deja que el mercado, que digamos el intercambio de la oferta y la demanda de dólares indique cuál es el valor del dólar frente al peso. Esto va a provocar una severa devaluación porque al final muchas personas van a desconfiar de este esquema. También se va a presentar un rescate internacional dada la situación que se conoció como el efecto tequila, que es la crisis económica que enfrentó el gobierno de Ernesto Zedillo, una crisis muy importante, y entonces va a haber un rescate internacional donde la economía mexicana tuvo que hacer, pues digamos, pactos para obtener préstamos y comprometerse a pagar con petróleo, en este caso directamente con Estados Unidos. Y también se va a presentar en sentido económico lo que se conoció como el rescate bancario del FOBAPROA. En pocas palabras, esto consistió en que el gobierno mexicano tuvo que dar dinero público, que hasta el día de hoy seguimos pagando, para poder rescatar algunos bancos que, digamos, estuvieron en quiebra y que entonces, para no hacer más intensa la crisis, el gobierno mexicano pues tuvo que pagar y ayudar a los bancarios, a los dueños de los bancos, para poder así entonces con el FOBAPROA, pues lamentablemente una deuda que tenemos que estar, y estamos pagando hasta el día de hoy. Y bueno, pasaremos a la otra presidencia. En este caso estamos hablando de Vicente Fox Quesada. Va a ser la primera vez que un partido político distinto al PRI va a gobernar nuestro país, y entonces esto se va a presentar durante el periodo que fue entre el año 2000 al 2006. Y entonces en política interna hablaremos de algunos aspectos. Por ejemplo, va a haber muchas reformas presidenciales, muchas propuestas por parte de Vicente Fox que fueron rechazadas por el Congreso de la Unión. Va a suceder lo mismo que la anterior legislatura. El Congreso de la Unión estaba muy dividido, los tres partidos políticos se repartieron los curules, ¿verdad? Digamos, las diputaciones, y entonces el PAN, que era el partido de la presidencia en ese momento, al no tener mayoría, pues tuvo que estar con esta situación de estar viendo cómo el PRD y el PRI unidos estuvieron rechazando muchas propuestas de modernización, muchas reformas políticas. También se va a sentir y va a haber digamos, un sentimiento de gran desilusión por parte de la ciudadanía al ver esta cuestión de que el supuesto cambio que había prometido Vicente Fox pues no se había llevado a cabo. Y entonces eso también va a ser un tema importante en política interna, porque sí va a haber una gran desilusión por este cambio que se prometió y que lamentablemente pues no fue posible verlo. Andrés Manuel López Obrador va a ganar la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, o antes del Distrito Federal, y entonces va a tener esta situación de ser, pues digamos, antagonista. Él y Vicente Fox van a ser durante el periodo de 2000 a 2006 los personajes políticos más importantes. Y entonces, en este caso, en mayo del año 2004 se va a llevar a cabo un proceso de desafuero en contra del señor Andrés Manuel López Obrador. Este proceso fue orquestado y dirigido por Vicente Fox, donde se trató de disminuir su creciente popularidad a través de un proceso que tuvo que ver con una cuestión de Andrés Manuel López Obrador desobedeciendo la orden de un juez, ¿no? También se van a presentar algunos temas de corrupción, en lo que se conoció como el Pemex Gate y los amigos de Fox. El Pemex Gate fue la situación de darse cuenta cómo el sindicato, ¿verdad?, de petroleros dio mucho dinero al PRI para su elección presidencial, y entonces eso va a, de alguna manera, ser puesto a la luz pública.
y también el caso de Amigos de Fox, que es una asociación que ayudó mucho a Vicente Fox, dio dinero también para poder ganar su presidencia, para su candidatura de elección presidencial. Y así entonces Pemex Gate y Amigos de Fox van a mostrar que había mucha corrupción en el caso de las elecciones presidenciales. En política externa, pues va a haber reformas migratorias, que, bueno, las reformas migratorias que Vicente Fox pidió a Estados Unidos nunca fueron posibles. Los actos terroristas del año 2001 en Nueva York, pues cierran todo tipo de acuerdo. Los estadounidenses, al tener digamos, acto terrorista de las Torres Gemelas, pues entonces van a cerrar la situación de poder lograr algún acuerdo migratorio que en ese momento era emergente para el gobierno de nuestro país. Y entonces también algunas situaciones, digamos, de mal gusto, porque en el caso de nuestro país, en el caso de Vicente Fox, en la cumbre de Monterrey que se llevó a cabo, donde vinieron a visitarnos muchos jefes de Estado de muchos países, entre ellos Cuba y Estados Unidos, pues va a haber esta cuestión donde Vicente Fox le va a pedir a Fidel Castro que pues prácticamente pues, se conoció como el come si te vas, porque Vicente Fox le pidió en este caso a Fidel Castro que pues prácticamente no estuviera mucho tiempo en esta reunión de jefes de gobiernos del mundo, precisamente porque allí estaba el presidente de Estados Unidos, y entonces la verdad ahí fue una situación donde pues prácticamente se alejó la política exterior del panismo de Vicente Fox, pues se va a alejar de Cuba, y entonces ahí algo muy raro porque pues la verdad históricamente México y Cuba han tenido relaciones, digamos, diplomáticas muy cercanas, y entonces el come si te vas pues va a mostrar esta lejanía de México hacia Cuba. En economía va a haber esta cuestión que en el año 2005 se va a firmar un acuerdo de asociación económica con el Japón. Es más que un tratado, es un tratado de libre comercio, pero tiene, digamos, todavía cosas mucho más importantes. Y en este caso entonces ese va a ser uno, digamos, de las partes positivas en mi punto de vista, porque al final se va a lograr un acuerdo comercial, una asociación que tiene esta cuestión de económicamente la unión de relaciones comerciales con una potencia importantísima en el caso de Japón. El tinte de la economía va a ser neoliberal durante la presidencia de Vicente Fox, y va a ser así como se va a mantener una política monetaria restrictiva. El gobierno deja de invertir, deja de construir, deja de entonces tener este gasto público importante que sí tuvieron los gobiernos priistas anteriores. Además, no se va a cumplir la promesa, una de las principales promesas de Vicente Fox para ganar la presidencia es que él prometió que siendo presidente iba a llevar a México a una economía donde hubiera un crecimiento del 7% anual. Y ahí entonces también pues el desencanto por parte de importantes sectores de la población. Y bueno, ya al final en las elecciones presidenciales del año 2006, la competencia se dio entre pues prácticamente los partidos más importantes en ese momento, que fue el caso de los candidatos, en este caso Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, el PRD y el PAN respectivamente. Y entonces en febrero del año 2006, poco antes de que se llevaran a cabo las elecciones, las encuestas marcaban que Andrés Manuel tenía 12 puntos por encima de Felipe Calderón, o sea, tenía 12 puntos porcentuales en cuestiones de popularidad por encima. Y entonces, pues prácticamente para muchos ya estaba decidida la situación porque parecía inalcanzable. Hubo ahí una guerra sucia, hubo ahí unas situaciones importantes de mercadotecnia que hicieron que al final, en este caso, Felipe Calderón ganara estas elecciones presidenciales por una diferencia, como usted está viendo, de 0.58%. La gráfica que se está mostrando pues está de alguna manera ilustrando el resultado. Y así entonces comenzaron grandes cuestiones de pues discusiones sobre esta situación. Y bueno, entonces la incipiente democracia mexicana vivió un amargo momento. El voto por voto, casilla por casilla, va a ser una consigna que va a estar, digamos, sonando muchísimo en algunas partes de nuestro país, principalmente en la Ciudad de México, donde se van a colocar en el Paseo de la Reforma algunos campamentos, plantones,
donde en pocas palabras Andrés Manuel López Obrador se va a autoproclamar presidente legítimo de México. El fallo del Tribunal Electoral fue que en realidad no era posible recontar los votos y le dio el triunfo a el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. Y entonces ahí comenzó una situación, pues digamos, de muchas discusiones. El país estaba totalmente dividido en dos, porque había un sector importante que apoyaba a Andrés Manuel, otro sector importante que apoyaba el panismo a Felipe Calderón, y la verdad en ese momento la incipiente democracia mexicana pues tuvo esta cuestión de amargos momentos. Y bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Agradecemos por supuesto muchísimo su atención y nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Chao.